Llegó un punto donde soñábamos ojalá poder operar un edificio completo. Pues como enseñanza a veces también hay que aprender a decir no. Nosotros empezamos pues a trabajar en el año 2019, un año antes de pandemia, y el edificio lo abrimos el 13 de marzo del año 2020. ¿Cuántos no te llevaste? ¿Cuántos rechazos? No, todavía recibimos muchos rechazos. 5 días después nos encerraron por la pandemia. Teníamos camareras, teníamos pues un staff ya conformado. Estoy aquí en Medellín con Pablo Callejas de la empresa Inversión Raíz. Curiosamente es un Airbnb donde me estoy hospedando, de los más bonitos que encontré. Y bueno, sabéis que me gusta indagar y conocer a gente con casos de éxito y con historias curiosas. Y Pablo nos va a contar cómo pasó de tener 8 o 9 propiedades a tener 50 y que de repente llegara la pandemia y cómo sobrevivió de eso. Así que, hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Fede, mucho gusto, un placer estar contigo y con tu audiencia. Nosotros somos Inversión Raíz, somos una inmobiliaria que inicialmente maneja arrendamientos y ventas en la ciudad de Medellín, y luego nos volvimos anfitriones y empezamos a ofrecer apartamentos amoblados y viviendas turísticas. Hace un par de años, antes de la pandemia, empezamos a trabajar y abrimos un edificio, un hotel que empezamos a operar también como Airbnb, y ya en este momento tenemos alrededor de 90 habitaciones que ofrecemos. La historia de Pablo me ha encantado porque él empezó, pues como muchos de vosotros que estáis aquí, que queréis aprender sobre el negocio de Airbnb, consigues una propiedad, dos, y bueno, tenía varias propiedades divididas por la ciudad. Y en una sola negociación, no quiere decir que sea fácil, pero en una sola negociación consiguió firmar un contrato de 40 propiedades. ¿Cómo fue eso? Correcto. Veníamos creciendo con el tema de los apartamentos amoblados, de los Airbnbs, pero logísticamente se nos estaba dificultando como un poco el tema, porque el tener las camareras, el poder entregar las habitaciones, el entregar los apartamentos en distintas partes de la ciudad se nos estaba como complicando. Entonces llegó un punto donde soñábamos ojalá poder operar un edificio completo, y esa oportunidad nos llegó a principios del año 2019. Nos presentaron con un grupo de inversionistas que estaban haciendo un edificio aquí cerca de la Universidad Pontificia Bolivariana, que iba a ser inicialmente una vivienda estudiantil. Entramos como a conocer el proyecto. Se transformó el proyecto de vivienda estudiantil a un hotel. Allá manejamos 40 apartaestudios tipo suite, y la mayoría se mueven por Airbnb y por otras plataformas. ¿Cuándo empezó la operación de este edificio? Eso es lo más curioso de todo. Nosotros empezamos a trabajar en el año 2019, un año antes de pandemia, y el edificio lo abrimos el 13 de marzo del año 2020. 5 días después nos encerraron por la pandemia. ¿Y tenías gente contratada? Sí, entonces nosotros llevábamos ya casi un año de trabajo y ya habíamos hecho las contrataciones para la operación de este edificio de 40 habitaciones. Ya teníamos bañistas, teníamos camareras, teníamos un staff ya conformado, y llevamos un mes, 15 días ya capacitando a varias personas. Y el 15 de marzo nos tocó sentarnos con los inversionistas del proyecto y decirles: vamos a tener que no abortar esto, pero sí vamos a tener que hacer algunos cambios. Y nos tocó en ese momento tomar una difícil decisión. Nos tocó finalizar los contratos de las personas que llevaban apenas 15 a 20 días con nosotros trabajando, y abrir 2 días después de haber hecho la apertura oficial del edificio y seguir adelante. Solamente nos quedamos trabajando en ese momento un recepcionista, una camarera, la persona que teníamos contratada como administradora, y yo y mi esposa. Inicialmente yo creo que fue uno de los grandes aprendizajes que nosotros tuvimos. Ya nosotros, como veníamos de rentar estancias largas en los apartamentos amoblados que manejábamos, la idea ya era hacer el cambio y rentar por noches, porque sabemos que realmente el modelo, o consideramos que el modelo se rentabiliza mucho más cuando puedes ofrecer cortas estancias. Es como lo que nosotros pensamos, y para poder ofrecer cortas estancias necesitas poder consolidar como más logísticamente como el proyecto. Fue difícil. Yo era recepcionista, la administradora recepcionista, las personas, los extranjeros especialmente, que quedaron atrapados y que no podían volar, no tenían a dónde ir, y empezamos a recibir personas. En marzo empezamos a tener ocupaciones, empezamos a vender semanas, empezamos a vender mensualidades, y digámoslo así, que en el año 2020, para mediados de mayo, ya teníamos de las 40 habitaciones un 50%
de la ocupación del edificio por estancias cortas y estancias largas. Antes de que continuemos con esta historia maravillosa de Pablo, te pido que te suscribas al canal para poder seguir entregándote contenido de tantísimo valor sobre inversiones, bien raíces y sobre todo Airbnb. Ese fue como el viraje que le tuvimos que dar a ese modelo y que nos acompañó incluso hasta principios de este año. Ya este año nuevamente retomamos la idea inicial y ya solamente ofrecemos estancias cortas. Ahora mismo, hablando de estancias cortas, ¿cuál puede ser el promedio de noches? De 81 propiedades tenemos más de 90 camas, no más de 100 camas ya entre las propiedades que tenemos en los dos edificios. Ofrecemos estancias y normalmente están en promedio entre 5 más o menos a una semana. Ese es el promedio porque llegan muchas personas los fines de semana, pero también tenemos personas que se quedan semana, 2 semanas, 3 semanas. Algo que me sorprende y que quiero que os llevéis también, que muchas veces cuando empezamos en este negocio empiezas a tener un contrato con un propietario, otro con otro propietario. Aquí Pablo maneja 81 habitaciones o 91, sí, solamente con 2 contratos. Obviamente tiene dificultades, tiene empleados, tiene una estructura, pero solamente da reportes a 2 grupos de inversionistas. Y eso es algo importante porque cuando vais empezando y empezáis a hablar con agencias inmobiliarias, con desarrolladores, todo lo que enseñamos en el programa B&B Game para empezar a buscar esas propiedades, pues siempre pensamos que va a ser de uno en uno, pero cuando menos cuenta te das, te llega uno que tiene 3 propiedades o que tiene 4 o de repente alguien que tiene un edificio. ¿Cómo fue esa transformación, esa búsqueda para conseguir ese primer edificio? Sobre todo algo importante que enseñamos nosotros, ¿cuál fue la mentalidad? ¿Cuál fue el cambio de transformación en la mentalidad? Esa manifestación que estás diciendo, soñábamos con... ¿En qué persona tuviste que convertirte para llegar a ese tipo de negociaciones tan grandes? Realmente el sueño era ese. ¿En qué nos tocó convertirnos? Siempre básicamente nos ha tocado es reinventarnos todos los días. Pues siempre aprender y querer conocer más e intentar rodearnos de un excelente equipo de trabajo, porque realmente no podríamos estar aquí hablando y poder manejar este volumen de propiedades sin contar con un equipo. ¿Cuál es el motivo? Pues empezar también a rodearse de la gente. ¿Cómo conseguimos esos contratos? Tú empiezas a hablar con la gente. El sueño realmente arrancó. Un día nos invitaron a conocer un proyecto que estaban desarrollando unos inversionistas cuando apenas estaban haciendo los dibujos del edificio, y 6 meses después nos llamaron nuevamente y a partir de ese momento empezamos a tener un acercamiento más con la construcción del edificio, con el orden de lo que se iba a hacer en el proyecto. ¿Alguna anécdota que te haya pasado en todo este tiempo? Todos los días, pero por ejemplo durante el crecimiento que tuvimos cuando estábamos haciendo pues como enseñanza, a veces también hay que aprender a decir no. Entonces, cuando estábamos haciendo el proyecto de las 40 habitaciones, nos contactó otro grupo de inversionistas que tenían un edificio y ellos tenían, por ejemplo, 15 habitaciones en otro edificio. Y en ese momento nos tocó decirles que sinceramente no podíamos como atender a esa necesidad. Entonces también a veces parte de lo que tenemos que hacer es saber cuándo decir no puedo hacer más. Oye Pablo, y en esa búsqueda inicial, antes de encontrar ese edificio y cuando buscabas propiedades y negociabas, ¿cuántos noes te llevaste? ¿Cuántos rechazos? No, todavía recibimos muchos rechazos, porque ya realmente el modelo que nosotros buscamos realmente es de intentar operar edificios y volvernos pues una empresa operadora, ¿cierto? Todavía pues nos han invitado como un par de proyectos, estamos como en conversaciones, hablando, pero todavía pues todos los días te dicen no, Creo que Medellín, la ciudad de la eterna primavera, nos está recibiendo bien. Vamos a movernos. ¿Y qué objetivos tienes, Pablo? ¿Cómo te ves en los siguientes años? ¿Hacia dónde vais con tu empresa? Nosotros quisiéramos seguir creciendo con el número de edificios que pudiéramos operar. Es muy importante porque nosotros hoy en día tenemos un equipo de más de 30 colaboradores. Son 30 familias que viven de este tema. También, por ejemplo, la labor con esas 30 familias es importante, el hecho de no poder suministrarles un trabajo. Entonces, me gusta, pues, que quisiéramos poder seguir creciendo para también poder seguir vinculando más gente, porque realmente detrás de ese apartamento que estás rentando, ese apartamento que está, viene también un back atrás, que es el que te da apoyo y que tiene que también estar bien. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos. Espero que hayáis aprendido mucho. Yo me quedo con esto último, ¿no? La cantidad de gente a la que transformamos sus vidas y que les damos de comer. Empleados, huéspedes que vienen, los inversionistas que les estás haciendo. O sea, al final, esto como cualquier otro trabajo, estamos aportando un granito de arena al mundo y cuando empiezas a ver los negocios de esa manera también es algo grande, ¿no? Gracias a todos. Espero que os haya gustado. Recordar
seguirnos en el canal. Os voy a dejar por aquí abajo los contactos también, por si venís a Medellín, quedados en este edificio o en los demás de las empresas de Pablo. Y nos seguimos viendo por el canal. Dejadme saber en los comentarios qué opináis de este modelo de negocio y cuáles serán vuestros objetivos como B&B Gamers. Un saludito a todos, nos vemos. Hasta luego.